La muerte de Noelia Castillo, la joven española que se ganó en los tribunales su derecho a la eutanasia, está generando un gran debate en España. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews Hoy. La mujer de 25 años murió ayer tras recibir la eutanasia en Barcelona después de una larga batalla judicial con su padre que se oponía a su muerte asistida. La justicia avaló su decisión al considerar que sufría un dolor físico y psicológico crónico e irreversible. Su caso, uno de los más mediáticos desde que España legalizó la eutanasia en 2021, ha vuelto a enfrentar a quienes defienden la autonomía personal y a quienes cuestionan los límites éticos de esta ley. Este caso también ha desatado una ola de desinformación. En nuestra página web les ofrecemos un reportaje desmontando los bulos en torno a la decisión de Noelia. Su fallecimiento ha generado también un importante debate internacional sobre la eutanasia y el derecho a la misma. Mientras, en Oriente Medio, Trump ha vuelto a ampliar el plazo para que Irán reabra el estrecho de Hormuz y la mayoría de países con armas nucleares están aumentando sus aranceles, según un informe de Nuclear Weapons Ban Monitor. Comenzamos con el informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a última hora del jueves que amplía en 10 días el plazo para que Irán reabra el crucial estrecho de Hormuz, al parecer en respuesta a una solicitud del gobierno iraní. En una publicación en su propia red social, Trump reveló que las conversaciones con Teherán para poner fin a la guerra están, textualmente, yendo muy bien. En declaraciones durante una reunión del gabinete el jueves, poco antes de su anuncio, Trump eludió las preguntas sobre la vía navegable estratégica, indicando que sus decisiones se toman basándose en el asesoramiento de sus enviados. Aún no lo sé, no lo sé. Steve Witkoff, J.D. Vance y Jared Kushner mediarán si va bien o no. Y si no va bien, tenemos mucho tiempo. ¿Saben qué? Es un día. En el tiempo de Trump, un día es una eternidad. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirma que Washington sigue observando un aumento diario del tráfico en el Golfo. Los iraníes creen que están librando una guerra en dos frentes. Es la guerra militar que nuestros grandes guerreros están librando. Pero por otro lado intentan hacerse con el control de la economía mundial a través de un punto de estrangulamiento que creemos que no existe y que superaremos. Señor presidente, empezamos a ver cada vez más movimientos de entrada y salida del Golfo hoy. Eso es más de lo que hubo ayer, y esto es solo el principio. Estoy seguro de que el tráfico marítimo seguirá aumentando día a día, incluso antes de que aseguremos el estrecho. El estrecho lleva prácticamente 4 semanas cerrado al tránsito, lo que ha paralizado el 20% del flujo mundial del petróleo y disparado los precios. El jueves, el crudo Brent, el referente internacional, siguió cotizando por encima de los $107 el barril, lo que supone un repunte de más del 60% en los precios en comparación con las cifras anteriores a la guerra. La interrupción de las exportaciones ha sacudido los mercados mundiales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que Irán está suplicando llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra. En declaraciones antes de una reunión del gabinete, Trump dijo que quería dejar las cosas claras y aseguró que no es él quien está presionando para llegar a un acuerdo. Llevamos 26 días. Vamos muy por delante de lo previsto. El régimen iraní está aceptando que ha sido derrotado de forma decisiva. Le están diciendo a la gente que esto es un desastre. Lo saben. Por eso están hablando con nosotros. De otra forma no hablarían. Ellos dirán, no estamos negociando, no negociaremos. Por supuesto que están negociando. Están siendo aniquilados. ¿Quién no negociaría? Están suplicando llegar a un acuerdo. Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos, afirmó que veía fuertes indicios de que tras 4 semanas de conflicto se podría convencer a Teherán de que aceptara un acuerdo de paz a pesar de que los funcionarios iraníes han negado que estén negociando con Washington. Trump también criticó de nuevo a sus aliados de la OTAN por no enviar apoyo naval para garantizar el tránsito por el estrecho de Hormuz. Nadie está a la altura de Estados Unidos, pero ellos tampoco lo están. No son nada. Por eso estoy tan decepcionado con la OTAN, porque esto era una prueba para la OTAN. Era una prueba. Podéis ayudarnos. No tenéis por qué hacerlo. Pero si no lo hacéis, ya sabéis. Si no lo hacéis, lo recordaremos. Solo recuerden esto dentro de unos meses. Recuerden mis declaraciones.
Estados Unidos ha establecido una serie de objetivos que continúan cambiando, como destruir la capacidad de defensa y el programa nuclear de Irán, poner fin al apoyo de Teherán a los grupos armados o impulsar el derrocamiento de la teocracia persa. Aunque la ofensiva ha asestado un duro golpe al ejército y al gobierno de Teherán, matando a varios altos cargos, Irán sigue lanzando misiles y no hay señales de un alzamiento contra el gobierno. La ayuda humanitaria internacional es una de las víctimas colaterales de la guerra en Irán. El bloqueo del estrecho de Hormuz no solo está perturbando los mercados, sino también las cadenas de suministro. A unos 3.000 kilómetros de distancia, en Somalia, UNICEF está preocupada por la incertidumbre en el suministro de productos esenciales como vacunas y ayuda alimentaria. A esto se le suma el aumento de los precios del petróleo. Es un golpe para el sistema porque significa que no podemos recibir suministros con tanta facilidad y que el coste del combustible es muy caro. Así que simplemente es otro problema con el que tenemos que intentar lidiar. Los costes de transporte podrían aumentar entre un 30% y un 60% o incluso duplicarse en algunas rutas. Otra preocupación es el fertilizante. Los agricultores de todo el mundo se enfrentan al riesgo de escasez y al aumento de los precios, lo que podría provocar un encarecimiento de los alimentos y una disminución del rendimiento de las cosechas. Aproximadamente un tercio del comercio mundial de fertilizantes pasa por el estrecho de Hormuz. El aumento de los precios del gas natural, un componente clave de los fertilizantes, está amenazando la producción justo cuando comienza la temporada de siembra en el hemisferio norte. La guerra en Irán ya lleva un mes. En una entrevista con Euronews, la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja exige que todas las partes implicadas pongan fin a los ataques contra infraestructuras civiles. Señora Spoliarich, estamos viendo una importante escalada en Irán. ¿Cómo está afectando esto a la población civil en el terreno? Por desgracia, lo que hemos observado hoy, lo que hemos observado durante las últimas 4 semanas, es el hecho de que la población civil se está llevando la peor parte de esta última escalada. El hecho de que la infraestructura civil está en el centro de los ataques en todo Oriente Medio, incluidos los países del Golfo. Es inaceptable desde una perspectiva humanitaria. ¿Ve indicios de que el derecho humanitario se esté violando y si es así, de qué manera? Ataques deliberados e indiscriminados sobre servicios esenciales pueden construir una grave violación del derecho internacional humanitario porque afectan a personas protegidas bajo esas leyes y crean un entorno en el que ya nadie está seguro. Puedes verte sometida a presión porque te conviertes en un objetivo directo, pero también te verás sometida a presión y necesitarás huir si ya no hay acceso a agua potable o si ya no tienes electricidad para garantizar el acceso a la sanidad y otros servicios vitales. Estamos viendo ataques contra infraestructuras civiles energéticas. ¿Qué significa eso para la capacidad del país de recuperarse a largo plazo? Cada vez que se producen ataques de este tipo, sabemos que llevará mucho más tiempo para que la población civil pueda volver a la normalidad, pero también para que las economías recuperen los niveles necesarios para mantener el bienestar y la vida de las personas. ¿Qué responsabilidad tienen los dirigentes iraníes en cuanto a la desescalada y la mejora de la situación para los civiles? La responsabilidad es la misma para todos los estados. Tienen la responsabilidad principal de no atacar la infraestructura civil, de proteger a los civiles y de evitar la violencia hacia la población civil en la medida de lo posible. Todo estado que ataque infraestructuras civiles es responsable. Gracias por su tiempo, señora Spoliarich. Los ataques israelíes alcanzaron Teherán y Beirut en la madrugada del viernes. Los bombardeos provocaron columnas de humo en los suburbios del sur de la capital libanesa, mientras el ejército israelí ordenaba la evacuación inmediata de la aldea de Sehud, en el sur del Líbano, advirtiendo de un ataque inminente contra Hezbolá. Los combatientes de Hezbolá continuaron sus ataques contra las tropas israelíes en el sur del Líbano, donde Israel ha desplegado miles de soldados a lo largo de la frontera.
Las autoridades israelíes pretenden tomar el control de toda la zona del sur del río Litani, una medida que ha llevado a Arabia Saudí a instar a sus ciudadanos a abandonar el Líbano de inmediato. El jueves se interceptaron cohetes lanzados desde el Líbano sobre Haifa en Israel. Informes israelíes confirmaron que un hombre murió y otros 4 resultaron heridos por metralla. El Líbano se ha visto arrasado por la guerra desde principios del mes de marzo, cuando Hezbolá comenzó a lanzar cohetes contra Israel para vengar el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei. La guerra se ha cobrado más de 1.900 vidas en Irán y 1.100 en el Líbano. Una invasión, no una operación limitada. Así calificó el ministro de Cultura libanés Ghassan Salameh la campaña militar israelí en su país en el programa matutino de Euronews Europe Today del viernes. Ayer AP pasó de algo bastante vago a afirmar exactamente que se trata de una invasión. Solía decir que se trata de una acción sigilosa por parte del ejército israelí y desde ayer dice que ahora es una invasión. En 3 semanas, según la ONU, más de 1 millón de personas se han visto desplazadas internamente y más de 1.000 han fallecido, entre ellas decenas de trabajadores humanitarios y el personal médico. El ministro Salameh afirmó que el conflicto ha entrado ahora en una fase más peligrosa, señalando un cambio en la estrategia de Israel sobre el terreno. Considera que los planes para crear una zona de amortiguación al sur del río Litani podrían equivaler a una apropiación territorial a largo plazo. Salameh considera que el enfoque actual difiere de las zonas de amortiguación anteriores, ya que ahora se están destruyendo pueblos enteros en el sur del Líbano sin dejar infraestructura ni condiciones para que los civiles puedan regresar. El ministro de Asuntos Exteriores de Chipre, Konstantinos Kombos, ha lanzado una clara advertencia a los ciudadanos que tengan previsto viajar a Oriente Medio. Ante la proximidad de las vacaciones de la Pascua ortodoxa, las autoridades han observado un aumento de los planes de viaje a países de la región. El ministro ha subrayado que quien decida viajar lo hará bajo su propia responsabilidad y que el gobierno no organizará vuelos de repatriación para quienes puedan quedarse varados. El esfuerzo para la repatriación de estos países hace algún tiempo fue difícil, pero tuvo éxito. Sin embargo, no puede ni va a volver a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, debo insistir en que a partir de ahora, esta cuestión debe abordarse también con responsabilidad personal. Tras el estallido de la guerra, unos 1.000 ciudadanos fueron repatriados a Chipre, principalmente desde los Emiratos Árabes Unidos. Las advertencias de viaje ahora instan a no viajar a la zona. Hassim Dian, representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la Fuerza de Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre, fue recibido este viernes en el Palacio Presidencial de Chipre por el presidente Nikos Christodoulidis. El representante de la ONU analizó con el presidente chipriota los acontecimientos relacionados con la disputa territorial. Hemos reforzado nuestras patrullas. Tenemos una mayor presencia en algunas zonas sensibles de la línea verde. Estamos controlando y patrullando la zona día y noche, tanto con la policía militar como con personal civil. Yo mismo he estado en algunas zonas consideradas sensibles y les aseguro que nuestra prioridad número 1 es garantizar que no se produzcan incidentes en la línea verde. Voy a ser totalmente sincero. Puede que no logremos 0 incidentes, pero haremos todo lo posible para garantizar la seguridad no solo de los ciudadanos, sino también de los miembros de la Fuerza de Paz. Por su parte, el portavoz del gobierno chipriota hizo hincapié en que no se harían comentarios sobre las declaraciones del político turco-chipriota Tufan Erhurman. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο πλευρό του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την οριστική επίλυση του Κυπριακού στην βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν πράγματι υπάρχει πολιτική βούληση και αν πράγματι θέλουμε να συμβάλλουμε επικοδομητικά στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, είμαστε έτοιμοι ακόμη και αύριο να επανέλθουμε στο τραπέζι ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Και αν πράγματι θέλουμε να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος σε αυτές τις προσπάθειες, αυτό θα πρέπει να το αποδεικνύουμε και μέσα από τις δημόσιες μας δηλώσεις.
Ucrania y Arabia Saudí han firmado un acuerdo histórico de cooperación en materia de defensa, el primero de este tipo en el Golfo Pérsico. Su objetivo, el desarrollo de sistemas capaces de contrarrestar la amenaza de misiles y drones. Durante una visita a Jeddah, un mes después del inicio de la guerra con Irán, el presidente Volodymyr Zelensky declaró que Kiev pretende reforzar su papel internacional como donante de seguridad, compartiendo tecnologías probadas en combate. El mandatario también se reunió con más de 200 expertos ucranianos en la lucha antidrones, ya desplegados en Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Anteriormente, en una cumbre celebrada en Helsinki, Zelensky instó a los líderes europeos a reforzar su producción de sistemas de defensa. Sostuvo que Europa debe potenciar sus propias industrias en lugar de depender de socios externos para garantizar así la estabilidad a largo plazo del mercado energético. El nuevo jefe del ejército suizo afirma que el país aún no cuenta con las defensas necesarias contra posibles ataques con drones, como los que se están utilizando en la guerra de Oriente Medio. Porque en lo que respecta a las amenazas que estamos viendo ahora en Irán, no tenemos prácticamente nada. Nada en absoluto. Cero. Por eso tenemos que invertir en este ámbito. Y algo que realmente me preocupa es qué hacemos si estos nuevos sistemas, estos nuevos drones y todo eso caen en manos de terroristas. Entonces necesitaremos aún más sistemas de defensa. Esta valoración se produce mientras el gobierno suizo se prepara para aumentar su gasto en defensa, centrándose en ampliar la defensa aérea terrestre, la protección contra drones y las capacidades adicionales en el ciberespacio. El jefe del ejército afirma que hay dos prioridades principales. La primera es la respuesta a las amenazas híbridas. Esto empieza por los ciberataques en el ámbito de la información. Y la segunda es contra las amenazas procedentes de largas distancias. A principios de este mes, Suiza y la Unión Europea también anunciaron que tenían previsto profundizar en la cooperación en materia de seguridad y defensa, incluido el intercambio de información en zonas que van desde Ucrania hasta Oriente Medio. Las guerras en Irán y Ucrania están interconectadas por Rusia, ha advertido este jueves la alta representante exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, al dirigirse a una reunión del G7 de Asuntos Exteriores en un parque natural al sudoeste de Versalles, en Francia. La ex líder estonia ha reclamado a Estados Unidos que intensifique la presión económica sobre el Kremlin porque el gobierno ruso se ha beneficiado del aumento de los precios del petróleo debido al conflicto y tras el levantamiento de sanciones estadounidenses. Podemos ver cómo Rusia está ayudando a Irán con información de inteligencia para atacar a estadounidenses. Y Rusia también está apoyando ahora a Irán con drones para que puedan atacar a los países vecinos y también a las bases militares estadounidenses. Así que estas guerras están muy interconectadas. Si Estados Unidos quiere que la guerra en Oriente Medio pare y que Irán deje de atacarles, también debería presionar a Rusia para que no pueda ayudarlos en esto. Kallas ha subrayado que Europa solamente se unirá a una coalición militar para asegurar el estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte de la producción mundial de petróleo, cuando finalicen las hostilidades en la zona. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, debería excluir a Hungría de los debates delicados si Budapest no aclara sus supuestas filtraciones a Rusia. Así lo declaró el expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, a Euronews. Hungría se encuentra en el centro de unas acusaciones explosivas que sugieren que su ministro de Asuntos Exteriores informaba del contenido de reuniones confidenciales de la UE a su homólogo ruso. En primer lugar, deberían determinar si la aclaración no es suficiente. Creo que en algunos asuntos la presidencia del Consejo Europeo puede perfectamente decir ahora nos vamos a reunir sin Hungría. Desde un punto de vista jurídico, la Unión Europea puede iniciar procedimientos de infracción si se produce una violación del artículo 4 del Tratado de Lisboa. Pero más allá de las medidas legales, creo que es aún más efectivo que siempre podemos demostrar a un país que se comporta así sin respetar los principios de la decencia que los otros países también pueden avanzar políticamente. El expresidente de la Comisión afirmó que las aclaraciones proporcionadas hasta ahora por el gobierno húngaro no son realmente aclaraciones.
Por su parte, la jefa de Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, ha requerido una explicación detallada y la Comisión Europea ha exigido una aclaración. Budapest niega haber mantenido dichas conversaciones con Moscú. María Kolesnikova, líder de la oposición bielorrusa, se encuentra ahora en Berlín tras pasar casi 5 años y medio en prisión. Mientras estaba detenida, le fue concedido el prestigioso premio Carlomagno, que solo ahora ha podido recibir. Euronews ha hablado con ella sobre el futuro de su país. ¿Welche Entwicklungen machen Ihnen Hoffnung in Belarus und welche machen Ihnen Sorgen? ¿Qué acontecimientos te dan esperanza en Bielorrusia y cuáles te preocupan? Cuando la gente habla del futuro, la principal preocupación es que Bielorrusia pueda perder su soberanía. Y eso es de hecho bastante probable, porque económicamente ya no somos tan independientes como antes. Wir sind nicht mehr so unabhängig als früher. Und das ist eigentlich En realidad esto es consecuencia de las sanciones. Si las sanciones ejercen una fuerte presión sobre Lukashenko, él recurre a Rusia y Rusia se beneficia de ello, del hecho de que Bielorrusia no tenga contacto con la Unión Europea. Und Russland natürlich profitiert dafür, dass Belarus keinen Kontakt mit EU hat. ¿Pero qué hay de la mayoría de la población de Bielorrusia? ¿Se inclinan hacia la UE o hacia Rusia? Es gibt jetzt eine riesige russische aggressive Propaganda. Ahora hay una campaña de propaganda rusa masiva y agresiva en Bielorrusia, y eso quizás sea incluso mucho más peligroso que las sanciones, porque ya han pasado 5 años y hay generaciones más jóvenes que no vivieron las protestas de 2020. Generationen, die haben 2020 und Proteste nicht mitgekriegt. Sie wissen jetzt nicht mehr, was ist das? Ya no saben lo que fue eso, y el peligro es que dentro de unos años crecerán varias generaciones que no entenderán qué es la Unión Europea ni cuáles son los valores democráticos. Die würden überhaupt nicht verstehen, was EU ist und was demokratische Werte ist. Por lo tanto, la UE debe comunicarse con Lukashenko y defender claramente sus intereses. Und wenn man nicht mit Lukashenko Si se niegan a hablar con Lukashenko, llegará un momento en el que tendrán que hablar con Putin. Eso, desde mi punto de vista, es mucho peor. Finde ich viel schlimmer. María Kolesnikova cuenta con el apoyo de Europa. Espera que el compromiso y la solidaridad refuercen a largo plazo el camino hacia una mayor democracia e independencia en Bielorrusia. Las atletas transgénero quedan ahora excluidas de las pruebas femeninas en los Juegos Olímpicos después de que el Comité Olímpico acordara el jueves una nueva política de elegibilidad que se alinea con la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el deporte de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028. Las reacciones ante la nueva política del Comité Olímpico Internacional sobre las pruebas de género estuvieron muy divididas. La política que hemos anunciado se basa en la ciencia y ha sido elaborada por expertos médicos teniendo en cuenta, ante todo, el interés de los atletas. Las pruebas científicas son muy claras. Los cromosomas masculinos proporcionan ventajas de rendimiento en deportes que dependen de la fuerza, potencia o resistencia. En los Juegos Olímpicos, incluso el más mínimo margen puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Por lo tanto, está absolutamente claro que no sería justo que los hombres biológicos compitieran en la categoría femenina. Además, en algunos deportes simplemente no sería seguro. Todos los atletas deben ser tratados con dignidad y respeto, y solo será necesario someterlos a pruebas de detección una vez en su vida. No está claro cuántas mujeres transgénero, si es que hay alguna, compiten a nivel olímpico. Ninguna mujer que haya realizado la transición desde su nacimiento como hombre compitió en los Juegos de Verano de París 2024, aunque la levantadora de pesas Laurel Hubbard sí lo hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 sin ganar ninguna medalla. La política de elegibilidad se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La ballena por fin está libre. El mamífero marino de unos 10 metros de longitud había quedado varado a principios de esta semana cerca de Niendorf, en Alemania, al norte de la ciudad de Lübeck. Durante varios días, los equipos de rescate habían estado trabajando para liberar a la ballena. Inicialmente se utilizaron barcos para crear olas. Los rescatadores acabaron recurriendo a excavadoras para abrir un paso a través de la arena.
En un último esfuerzo, la ballena jorobada logró llegar a mar abierto acompañada por varias embarcaciones. Aunque la operación de rescate fue un éxito, los especialistas en biología marina moderan su optimismo. Quiero insistir en que esto no es el rescate, es solo un pequeño paso en la dirección correcta. El rescate se habrá producido cuando la ballena esté de vuelta en el Atlántico. Quizá no volvamos a verla nunca, quizá ya esté a 50 kilómetros. Se cree que el animal podría estar enfermo. Aún le queda un largo viaje antes de encontrar el camino de vuelta al océano. HBO ha lanzado 9 meses antes de su estreno el primer tráiler oficial de la nueva adaptación televisiva de Harry Potter, cuya primera temporada, que cubrirá los acontecimientos narrados en la Piedra Filosofal, se estrenará estas Navidades. Se espera que la producción tarde 10 años en completarse. Warner, la productora, ha llegado a construir unos gigantescos estudios con instituciones educativas dentro del propio recinto para que los intérpretes de los niños no tengan que salir para ir al colegio. Dominic McLaglen interpretará a Harry Potter junto a Arabella Stanton como Hermione Granger y a Alastair Stout como Ron Weasley, y vivirán parcialmente en este complejo durante la próxima década. La serie también está siendo criticada por intentar copiar a las películas originales en algunos de los planos que aparecen en el tráiler y por la involucración de J.K. Rowling en la producción. La autora de la saga y ahora multimillonaria ha emprendido desde hace 10 años una campaña mediática contra el colectivo trans, llegando a hacer donaciones para impulsar retrocesos en los derechos de este colectivo en todo Reino Unido. La productora de las películas originales, Warner, ha contratado actores ingleses consolidados en los papeles de los adultos, como Papa Esidú en la piel de la presunta némesis del niño que sobrevivió. Esidú, conocido por sus papeles en series como I May Destroy You, ha denunciado ataques racistas y amenazas de muerte tras anunciarse su rol. Con la guerra en Oriente Medio, ¿a cuántos ciudadanos europeos ha repatriado la UE? Mientras la guerra en Oriente Medio sigue causando estragos, miles de vuelos se han cancelado en la región, aunque se desconoce el número total de ciudadanos europeos que se encuentran actualmente en Oriente Medio. El Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la UE ha prestado apoyo a unos 90 vuelos que han repatriado a ciudadanos de 14 países de la UE. Gracias a este programa, la UE puede cubrir hasta el 75% de los costes de repatriación en vuelos nacionales, siempre que al menos el 30% de los asientos disponibles se ofrezcan a ciudadanos de otros países de la UE. Si ningún Estado miembro puede prestar ayuda, la Comisión puede organizar vuelos financiados a través del mecanismo Rescue. Más de 11.000 ciudadanos europeos atrapados en Oriente Medio han sido repatriados en vuelos financiados por la UE, según la Comisión. La semana pasada, el quinto vuelo de evacuación con 134 ciudadanos europeos procedentes de Emiratos Árabes Unidos aterrizó en Bucarest, Rumanía, a petición de las autoridades rumanas. El vuelo partió de Omán y transportó a 96 ciudadanos rumanos y a otros 38 ciudadanos de otros países europeos. Los otros 4 vuelos de repatriación financiados por la UE tuvieron lugar durante la segunda semana de marzo. Un total de 23 países han solicitado la ayuda de la UE para repatriar a sus ciudadanos desde Oriente Medio. ¿Tiene Israel relación con la muerte de una periodista francesa? En varias publicaciones que circulan por Internet se responsabiliza a Israel de la muerte de la periodista francesa Marine Blaovic. La periodista era conocida por sus podcasts documentales y sus reportajes sobre Ramallah en Cisjordania. Fue hallada muerta en su piso de Marsella a finales de 2024. Algunas publicaciones en redes sociales acusaban al Mossad, el servicio de inteligencia israelí, de ser el responsable de la muerte de la periodista. Sin embargo, su familia afirma que no hay pruebas de que se trate de un crimen. En una entrevista exclusiva con The Cube, su padre insistió: Marine Blaovic no fue asesinada. Según su familia, la autopsia no encontró indicios de violencia ni de lesiones traumáticas que provocaran su muerte. La investigación concluyó que las imágenes de las cámaras de seguridad no mostraron indicios de que nadie más entrara o saliera del edificio antes de su muerte. Afirmaciones similares de que Blaovic fue asesinada ya circulaban en 2025, a pesar de que no había pruebas que las respaldaran. Las publicaciones que atribuyen su muerte a Israel lo presentan como un hecho reciente, aunque ocurrió hace más de un año. Algunos incluso sugirieron que su trabajo sobre Gaza podría ser un motivo. Su padre, sin embargo, precisa que ella no estaba trabajando en Gaza, sino en El Cairo, donde estaba entrevistando a gazatíes que habían huido de los bombardeos israelíes. A pesar de que no hay pruebas de que vinculen su muerte con Israel, Marine Blaovic había criticado la cobertura mediática francesa de la guerra en Gaza en su último episodio de podcast, Gaza Calling, publicado en junio de 2024. Dejo el periodismo. Estoy asqueada por
por esta cobertura mediática de la guerra en Gaza. Por primera vez en 15 años no voy a solicitar la renovación de mi carnet de prensa. Su familia confirmó a The Cube que habían visto el informe de la autopsia, pero decidieron no compartir más detalles. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto aquí en Europa como en el resto del mundo, con el foco ahora mismo puesto en Irán. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo en el mundo.